Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vuelvo y leo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a orar. Amado Dios, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria, la honra y la adoración, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque tú, Dios mío, eres precioso en esta hora, Señor. Coloco esta enseñanza delante de tu presencia y te pido tu dirección, tu guía, Dios mío. Te pido que te glorifiques en gran manera, que me uses como instrumento tuyo y que esta palabra sea de edificación para cada persona que la va a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, en esta oportunidad, en primer lugar, pues me presento. La pastora Liliana Vadillo, de la Iglesia Misionera Siloé Vida, en la ciudad de Santa Marta. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que se llama el cristiano y los conflictos en la iglesia. El cristiano y los conflictos en la iglesia. Quiero en primer lugar aclarar que mi objetivo con esto no es que me gusta de una vez machacar la cucaracha, ¿verdad? No es tirarle sátira a nadie, no es decir este mensaje va para fulano, no, esto es algo que de verdad se necesita en la iglesia, y que esta enseñanza yo la estuve dando en el 2020 acá en la iglesia. La estuve enseñando, la estuve dando por partes, porque es necesario que como congregación, como cuerpo de Cristo, nosotros aprendamos a manejar los conflictos. ¿Por qué hay conflictos? Porque somos personas, porque somos humanos, porque tenemos caracteres diferentes, pensamos diferente, porque venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes sitios del país, de diferentes familias. También se viene de diferentes familias, país y familia también. Y como lo he dicho muchas veces, hay familias que educan a sus hijos y hay familias que no los educan. Por ejemplo, a veces se piensa que mandar a los hijos al colegio es educar. No, uno los manda a que ellos se informen, ¿verdad? Aprendan, pero la educación es en casa. Una de las cosas que yo siempre hice con mis hijos era que cuando ellos iban a las casas ajenas, venían y me contaban lo que allí pasaba. Mami, que allá pasó esto, que lo otro. Hágame el favor. Si no es algo grave, si no te pasó a ti, a mí no me vengas a contar lo mínimo que pasó allá. Porque si se acostumbran a ser chismosos, y yo no los dejé ir a jugar allá para que me vengan a chismosear lo que allí pasó.
Así que qué comieron, a qué hora se bañaron, que si el uno hizo esto, que la mamá le dijo al marido esto, que el marido le dijo... No, hágame el favor. Y eso es una manera de educar para que ellos no fueran chismosos. Entonces a veces se da la impresión de que se dejan a los hijos en las casas ajenas como infiltrados. Y también se llega a la iglesia con ese mismo sistema que lo quieren observar todo y se vuelven expertos como hasta en leer los labios, porque están pendientes de lo mínimo. Se cae un alfiler y están pendientes del sonido del alfiler. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros debemos tenerlas muy en cuenta. Y entro haciendo hincapié que los conflictos se deben detener, ¿verdad? Pero que esos conflictos se deben detener primero en uno. Siempre utilizo un término: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo el causante del conflicto? Y como lo decía ayer en el culto, siempre pensamos que el culpable es otro. Siempre pensamos que el chismoso es otro. Siempre pensamos que el Judas es otro. Siempre pensamos que los que están generando conflictos son los demás. Pero por lo general no pensamos que somos nosotros, porque nosotros somos los santicos, pero alumbrados con traquitraque, ¿verdad? Entonces, la iglesia es una clínica del alma. Eso es algo que debemos entender. Cada persona vino herida, maltratada, vino con diferentes cosas que los pastores tienen que aprender a manejar. Pero que los pastores también tienen sus propias heridas, tienen sus propios conflictos, tienen sus propios problemas, porque de pronto ya van más adelantados. Y como lo di en mensajes anteriores, yo he tenido pastores que son más nuevos que yo, pero son mis pastores, son mi autoridad, y a mí me ha tocado sobrellevarlos, entenderlos, ayudarlos, porque Dios me ha puesto para eso, por su misericordia, no porque yo sea mejor que ellos. Y siempre he dicho, si ellos están ahí, por algo es. Nunca traté de quitarle el puesto a nadie por el hecho de que ellos fueran más nuevos que yo. Antes, por el contrario, traté de ayudarlos en todo lo que me fue posible. Y mis amados, los conflictos los hay en todas las congregaciones, en todas las familias, en todos los barrios, en las iglesias, en todas partes hay conflictos, hay murmuraciones. Pero algo que debemos tener claro es cómo manejarlos, cómo evitarlos. Porque mi mamá tenía un sistema, y era que apenas se terminaba el culto, pum, 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 saludaba, Dios le bendiga lo que encontraba en el camino, y pum, para la casa, para evitar estar metida en chisme. Siempre me decía, apenas se acabe el culto, para la casa, porque en las iglesias hay mucho chisme, abundan los chismosos. Y qué feo que de dentro de la propia iglesia se pueda decir que estamos rodeados de chismosos. Y qué feo, estuve en una iglesia donde los vecinos alrededor decían que ellos no asistían a esa iglesia porque ahí había una cantidad de chismosos.
y porque algunas veces los vecinos se daban cuenta de reuniones que se hacían de miembros que tenían conflictos, porque se llegó al punto de que una familia no gustaba de la otra. Es una vergüenza. ¿Cómo es posible que haya una guerra entre una familia y otra? ¿Cómo es posible que dentro de una iglesia el pastor permanezca siempre y cuando tal familia, la más antigua, si la acepta se queda el pastor, y si no le hacen la guerra para que se vaya? Todo eso lo hay dentro de la iglesia. Pero aquí no se trata de estar huyendo el uno del otro, de que yo no voy a relacionarme con nadie, no voy a tratar a nadie, porque después me veo metido en problemas. Mi amado, se trata de primero mirar a la luz de la Biblia qué nos dice, y segundo, cómo yo puedo tratar de ser parte de la solución, ser parte de que las cosas se paren, se detengan, porque hay iglesias que las mina el cáncer de la murmuración, conflictos del uno para con el otro y el otro con el otro. Y necesitamos aprender a través de la Biblia cómo manejar todo esto. Entonces, en el versículo que leímos, vamos a 1 Corintios 11, 19. Dice, porque es preciso, o sea, es necesario que entre nosotros o entre vosotros, dice aquí, haya disensiones, o sea, conflictos, para que se hagan manifiestos, o sea, salgan a la luz entre vosotros los que son aprobados. Aprobados cuando se le da el sello de calidad. Está garantizado. Dio la talla. Una persona que ha vencido miles de conflictos y ha salido ileso. Personas que viven de una iglesia a la otra, huyéndole a los problemas, huyéndole a los conflictos, porque es que aquí en esta iglesia hay esto, en la otra iglesia hay lo otro, en la iglesia. ¿Seré yo maestro? ¿Nunca te has puesto a pensar que tal vez eres tú? Tal vez eres tú del conflicto. Debemos aprender a hacernos el autoanálisis. Y un consejo es que nunca te vayas de una congregación hasta que las aguas no se bajen, hasta que las cosas no se aclaren, hasta que las cosas no se saneen. Nunca te vayas en medio de un conflicto, porque si tú te vas en medio de un conflicto, estás huyendo del problema. Y si tú esperas a que las cosas se calmen, a que las cosas se aclaren, tal vez te darás cuenta que no es así como tú lo estabas pensando. Eso es algo para analizar. Tal vez no es así como tú lo estabas analizando. Para que tengas eso en cuenta. Es necesario que se presenten los conflictos para que se manifiesten los que son aprobados. Allí somos procesados en medio de un conflicto con el otro. En primer lugar, vámonos a analizar esto, lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Aquí nos vamos a la luz de la Biblia.
Gálatas capítulo 6. Espero que tú también lo busques. Y como dice una amiga mía, convéncete por ti mismo. Ay, espera, que estaba buscando por donde no era. Santo es el Señor. Tenía en la mente era Santiago y me había ido para Santiago. Un momento. Bueno, ahora sí. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mira, aquí hay varias cosas para analizar. Le habla a la iglesia del Señor. Hermano, si alguno fuere sorprendido en una falta, un error, una equivocación, un pecado, algo que dijo, algo que te ofendió, el hermano se equivocó, vosotros que sois espirituales. Continuamos, habíamos quedado en los espirituales, ¿verdad? Ay, los espirituales dentro de la iglesia. Me da hasta risa. Jesucristo de Nazaret. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Hermano, ¿sabes qué se prueba ahí? En medio de los conflictos, tu espiritualidad y la mía. Tu espiritualidad y la mía es la que se prueba en medio de los conflictos que pasan dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Porque a veces dentro de la iglesia todos nos comportamos bien. Es más, a veces dentro de la iglesia todo el mundo se saluda, pero allá en la calle nadie se conoce. Qué cosa tan fea. Eso es de espiritual. Porque somos así. A ver, en la iglesia Dios te bendiga y sonrisita, pero cuando se encuentran en la calle, en otro barrio, en el centro, no se conocen, se miran como si nunca lo hubieran visto. Eso es de espiritual. O sea, aquí se está probando no la espiritualidad del otro. Dice: vosotros que sois espirituales. Aquí entra tu función de espiritualidad. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si tú eres espiritual, la mansedumbre tuya es la que tiene que salir a flote en un momento de conflicto, en un momento de un problema, en un momento en que el otro falló, porque tú no fallaste, ¿verdad? El otro hermano fue el que falló. Pero, ¿por qué no nos preguntamos: Señor, ¿en qué fallé yo? ¿Por qué no nos metemos en oración y le preguntamos al Señor: ¿en qué fallé yo? Porque está la versión del que primero llega, que parece justo, el que primero aboga por su causa. Y a veces hay pastores que le creen al que primero llegó y no escucha la otra versión, sino que toma de una vez, hace juicio con el concepto del que primero llegó contando. Y hay que escuchar la versión del otro. Y de esas dos versiones hay que sacar
la verdad, porque cada uno va a contar su propia versión de los hechos, y tal vez haya un tercero que sí vio, escuchó. Entonces está la realidad. Una rasquiña aquí en el borde de la blusa de abajo. Bueno. Entonces, eso es tremendo. Vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, no vayas a caerle encima porque tú eres espiritual, entonces va, hermano, es que usted debe ser, hermano, es que usted se equivocó, vas y lo gritas y lo insultas y le dices, restáurale con espíritu de mansedumbre. Hermano, yo sé que hubo un error ahí, te equivocaste o hubo varias equivocaciones, pero vamos, levántate, restáurate, yo te ayudo, yo te apoyo, vamos a orar, vamos a ir al Señor a buscar el perdón, a buscar la restauración. Eso es lo que se debe hacer, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, considerándote, o sea, ponte en los zapatos del otro y ponte también en cómo te gustaría a ti que te trataran si llegas a pasar por la misma situación. No, es que yo no soy capaz de hacer eso, dicen muchos. Eso no es ni de cristiano. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo no sé cómo el hermano cayó en ese estado. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí ves lo que dice la Biblia? Tú puedes llegar a ser tentado igual, puedes caer igual, puedes llegar a pecar igual y aún hasta peor. ¿Cómo quieres tú que te traten? ¿Con el dedo que te apunta o la mano que se extiende para decir ven, yo te ayudo? Sí, hay que sembrar para recoger. Y tal vez sembramos mansedumbre, amor, y no lo recogemos. Todo eso se da, pero nuestro deber es sembrar restauración, apoyo. Ese es nuestro deber, porque eso es lo que dice la Biblia, que sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Nuestro deber es ayudar al otro hermano, no serle carga. Nuestro deber es apoyar a aquel hermano está débil, está pasando por un conflicto, está triste, está afligido. Y vamos nosotros a caerle encima para hundirlo más. Entonces, ¿dónde está tu espiritualidad y la mía? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa espiritualidad? A ver, ¿dónde están los espirituales? En esos momentos es que se debe notar tu espiritualidad y la mía. No es que revolví el agua y me sacudo la cola y me voy. Porque hay gente que le gusta fomentar conflictos en las iglesias y arrancan y se van. Pero a veces sucede, ¿sabe qué sucede? Que cuando hay ciertas personas que se van de la iglesia, oye, hay una paz. Hay una paz. Hay cristianos que ni hacen falta, pero hay otros que se hacen falta. O sea, cada quien de acuerdo a la manera como se comportó, a la manera como se dio a conocer dentro de la iglesia, así hacen falta o no hacen falta. Porque a veces pensamos que me voy para que me vayan a buscar. No, hermano. Aquí se trata es de tú y yo con Dios. Tú y yo con Dios. No, aquí no es con los hermanos, es tú y yo con Dios.
Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea que si no tenemos esta clase de comportamiento de ayudar al otro hermano que fue sorprendido en una falta, que se equivocó porque el hermano le cambió la letra a la adoración, a la alabanza, el himno, le cambió el tono, se equivocó en una palabra, dando el mensaje en la oración, en fin, entonces venimos y todos nos burlamos, le caemos y le hacemos bullying, porque dentro de la iglesia también hay bullying, o venimos y empezamos con el del que dele, porque ese hermano es esto, que es lo otro. ¿Dónde está nuestra espiritualidad? No esperemos que los demás sean con nosotros, es nosotros con los demás. Si me hago entender, hay gente que es súper delicada, pero son los que más bromistas, son los que más hacen bullying, son los que más critican, son los que más chismean, son los que más señalan, pero que no se metan con ellos. ¿Sí ve? Por eso es que yo me río de los que hablan mucho de su espiritualidad. Se ufanan de espiritualidad, de ser muy correctos, de ser muy íntegros. Con mi integridad no se meta. Yo soy íntegra delante de Dios, íntegro. Bueno, la integridad se demuestra son con los hechos. No es con golpes de pecho. Bien, entonces en los momentos de conflicto uno debe mirar que no sea por sospecha, sino que de verdad si fuere sorprendido, no que el uno dijo, que el otro dijo, que a mí me parece, porque hay gente que tiene espíritu de sospecha, espíritu de malicia, lo que no ven se lo inventan. Y también existe la calumnia. Demuéstrale cuán espiritual eres tú y trata de restaurarle con espíritu de mansedumbre, porque la restauración debe ser el propósito de cada cristiano. Y vamos a mirar qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos allá. Versículos 6 al 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí ve? Que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Agraviar, mire, serle carga al otro hermano. Ay, hermano, regáleme ese gancho. Ay, me gustaron esos zapatos. Hermana, esa falda me luces a mí. Ay, hermana, usted no tiene arroz, huevo. Usted no tiene. Hermano, regáleme. O sea, yo no digo que no se pida, pero a veces todo lo queremos sacar de la casa de los hermanos y de la misma casa, que es lo peor. ¿Sí ve? ¿Qué dice? Debemos evitar ser causante de problemas, ser el causante de los conflictos. Tú debes y yo debo evitar ser esa persona que causa el problema, que hace que aquel hermano se canse, que a veces parecemos una piña debajo del brazo de cualquier persona. Ay, a mí me gusta andar con fulano de tal porque él me brinda. Y claro, ¿cómo no te va a brindar? Hermano, y no me va a brindar algo. Hermano, no me va a brindar. ¿Por qué no eres tú el que brinda?
Porque no eres tú el que invitas, porque no eres tú el que das. Y si no tienes para dar, tampoco pidas. Porque ¿sabes a quién debemos nosotros pedir? A Dios. Y Dios mismo se encargará de tocar el corazón de las personas para que nos den. Esa debe ser nuestra consigna. Ese debe ser nuestro comportamiento. No ser carga a los demás. No ser carga. Porque eso a Dios no le agrada. Todo lo quieren sacar. Entonces el hermano o la hermana no puede tener los potes de la cocina con el azúcar, con el aceite, con potes que vienen transparentes y se ve toda la cantidad que tiene, porque regáleme de eso, regáleme. El hermano no puede tener machete, la pala, la pinza, porque, ay, usted tiene 2 pinzas, deme una. Usted, hermano, ¿eso qué? Cada quien lucha por lo suyo. Y yo no estoy hablando de que seamos egoístas. No, es mi posición, yo la que no tengo, ante el que sí tiene. El que tiene debe ser tocado por el Señor para poder dar. Para que Dios también lo bendiga. Debe ser tocado. Y si tú oraste para que Dios te proveyera, Él puede tocar a quien sea, un inconverso, a quien sea, no precisamente al mismo hermano de siempre. ¿Sí ve? Que nadie agravie ni engañe a su hermano. ¿Sabe qué hacen muchos hermanos? Son vividores. Les gusta llegar siempre a visitar a la misma casa a hora de que sabe que están sirviendo la comida. Pero lo que ellos se ganan es para su propio bolsillo. Lo que ellos se ganan es para ellos y nunca dan. Llegan siempre a la hora que reparten, que sabe que están repartiendo ¿cómo se llama eso? El refrigerio. Porque hay casas donde siempre a la misma hora sirven la comida, siempre a la misma hora meriendan, en fin. Entonces esas personas son muy dadas a llegar a esa hora y ya repartieron. Ay, Dios mío, hermano, de verdad que en la Biblia nosotros encontramos hasta cómo nosotros debemos comportarnos. Porque vuelvo y digo, a veces somos nosotros los causantes de los problemas. Pero nosotros somos llamados a soportar el que es así, a tolerar al que es así. ¿Sí ve? No de una vez decirle, hermano, usted es un y pelarle los ojos que parece que nos lo fuéramos a comer. Es una falta de respeto. Porque a veces ni los pastores hacen esa clase de llamado de atención. Y mucho menos de esa manera. Y va el hermano que ni siquiera está activo, ni siquiera tiene cargos en la iglesia y quiere comerse al otro. Cada cosa en su lugar. ¿Y ve? Que nadie engañe que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. A veces engañamos porque mostramos una apariencia de que no tenemos y la casa está atiborrada porque le gusta estar viviendo a costilla de otro. Pero dice que el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. O sea que el apóstol Pablo ya había hecho esa clase de llamado de atención. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando tenemos estos malos comportamientos, eso es pecado, eso es inmundicia, eso a Dios no le agrada. Y debemos aprender a manejar las cosas de acuerdo a la Biblia cuando nosotros somos afectados y también para no afectar a otros. No es huyendo, no es distanciándome de los otros hermanos,
No, es sabiéndome comportar yo para no ser causante de problemas, y también aprender cuando otro me los causa a mí, si es que me los causa, porque la mayoría de veces no hacemos un autoanálisis de la verdadera situación con una calificación real de las cosas, sino que siempre nos justificamos y nosotros salimos los perfectos, ¿verdad? En medio de cada situación somos los que siempre hemos hecho las cosas adecuadamente, porque somos tan santos y tan espirituales. Entonces, ¿cómo debemos manejar las cosas de acuerdo a la Biblia cuando somos afectados? Vamos a mirar esto en Mateo capítulo 18, versículo 15. Vámonos a Mateo. Yo espero que esta enseñanza te sirva, porque a mí me ha servido de mucho, me ha servido. Yo por las enseñanzas que me dio mi mamá de estar huyendo siempre de los hermanos, no sabía cómo comportarme, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, y pasé por etapas en las que uno muchas veces es procesado, en las que abría la boca, y cada vez que abría la boca me metía en chisme y sin querer, y no precisamente siempre eran con los hermanos de la iglesia, no, a veces con los vecinos, con familiares, pero son etapas del desierto, que uno abre la boca, cada vez que saca la lengua la embarró sin querer. Son etapas por las que necesitamos pasar, en las que uno le critican todo, le señalan todo, son etapas para que uno se humille, para que uno aprenda a no ser suelto de lengua, aprenda a ser prudente, porque el que es prudente aprende a ser sabio. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio, y a veces somos muy deslenguados, no conectamos el cerebro y mucho menos el corazón antes de hablar, porque no miramos a quienes podemos afectar con nuestras palabras. No es que a mí no me importa lo que los demás piensen, me importa es lo que yo piense, pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de amarnos los unos a los otros, de que el amor cubre multitud de pecados. La Biblia a mí me enseña a que yo no tengo que estar divulgando la falta del otro hermano. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Más bien nos dice que cubrir, o sea, ayudar, a restaurar, a salir de esa situación, porque cubrir no es cubrir el pecado del hermano o ayudarlo a encubrir el pecado. No, es ayudarlo a que se restaure. Ayudarlo. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 18, versículo 15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti. Ay, Dios mío, a veces nos metemos en pleito ajeno. A veces hablamos por los demás hermanos. Algo que me enseñó a mí un pastor es que nunca uno debe hablar por los demás. No, lo que pasa es que en la iglesia hay tal opinión. Diga, a mí me parece, yo pienso, yo veo. No salga usted de abogado de los demás, porque cuando usted está metido en problemas, usted va a buscar quien lo apoye, los hermanos que lo asusaron para que usted hablara, y usted, ay, ¿qué se hicieron? Todo el mundo está escondido. ¿Qué hicieron ellos? Como saben que usted es más sincero, van y lo buscan a un presidente de un sindicato y lo ponen a hablar, y después cada quien brilla por su ausencia y lo deja usted metido en problemas. Entonces, aprender a hablar por usted mismo
Entonces, si tu hermano peca contra ti, ves que algo te está afectando, ve y repréndele estando tú y él solo. Hermano, el reprender no es insultar, no es regañar, es hacer ver la falta con palabras persuasivas, con argumentos bíblicos, con amor, con misericordia. Con verdad y misericordia se corrige el pecado. Ya. Entonces ve y repréndele, hermano, mira, tú te equivocaste. O yo creo que tú te equivocaste, porque también hay que mirar por qué razón él reaccionó así. Por ejemplo, llegaste a la casa de un hermano y tú ves que ese hermano o esa hermana reprendió, regañó duramente al hijo delante de las visitas. Hermano, pero espere que las visitas se vayan, ¿cómo le va a hacer pasar pena? Usted no sabe si ya más antes ese hermano le había dicho varias veces a su hijo, a su hija, que no se comportara de esa manera. ¿Sí me entiende? Usted no sabe. ¿Usted por qué no dice, hermano? A mí me parece, yo creo, yo pienso. Y ese hermano le explicará a usted las razones y los motivos por los cuales se comportó de esa manera o actuó de esa manera. Nadie nos ha puesto a nosotros para el que está allí con un perrero dando, ¡ping! Nadie nos ha puesto ni por jueces ni por abogados. Antes, por el contrario, no somos fiscales, hermano. Sobrellevar a los unos la carga de los otros. Entonces repréndele estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Llámalo aparte, donde nadie te vea, donde nadie te escuche, estando tú y él solo. ¿Sabes lo que dije al comienzo? Que se vuelven expertos en lectura de los labios. Y a veces somos personas que hablamos con la boca y con el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo va diciendo lo que la boca va también hablando. Y a veces nuestra boca está diciendo una cosa, pero nuestras manos están como si estuviéramos peleando. No manote. ¿Sí ve? Entonces son cosas que nosotros necesitamos aprender a darles el manejo adecuado de acuerdo a la Biblia. Yo le añado aquí, antes de ir a hablar a solas con ese hermano, ora, ayuna y habla con esa persona. Busca la ocasión, invítalo a una gaseosa, invítalo a una comida, invítalo a un sitio donde puedan estar solos. Porque si tú lo llamas cuando se termina el culto, todos están allí, carratico llegan, hermano te bendiga, hermano te bendiga. Y todo el mundo se termina enterando qué fue lo que pasó, o se termina dando cuenta que entre ustedes dos hay un conflicto. Esa es la cosa que debe tratar de evitar. Que los demás se den cuenta que ustedes dos tienen un conflicto. Te llámalo aparte. No lo llame por celular. No le mande mensajes de texto. Llámalo. Míralo a los ojos. No lo llames cuando estés herido, cuando estés lleno de rabia. Así tú no vas a hablar adecuadamente, sino que lo que vas a botar por tu boca es el veneno que tienes acá en el corazón. No le digas yo vi, sino a mí me parece que usted hizo esto y esto adecuado. ¿Es así o no es así? Sáqueme de una duda. Entonces son cosas que nosotros necesitamos a la luz de la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas.
Si ese hermano te atiende, si ese hermano entiende lo que tú le dijiste, has ganado a un amigo, has ganado a tu hermano, has ganado a alguien que va a decir de verdad, ese hermano me ama. Pero qué feo es cuando uno se entera de que uno se equivocó y que está de boca en boca, y el último a enterarse es uno. Si tú te consideras un buen amigo, un verdadero amigo, llámalo a solas. Y aquí me gustaría manejar los conflictos entre los hermanos y los conflictos hacia los pastores, porque son dos cosas totalmente distintas, aunque los pastores también son hermanos de nosotros, porque somos redimidos con la sangre de Cristo. Pero ante ambos casos, si tienes un conflicto con un hermano, llámalo a solas. Si tu conflicto es con tus pastores, llámalo a solas. Ojo, si tu conflicto es con el pastor, llámalo a él a solas. Si tu conflicto es con la pastora, llámala a ella a solas. Porque a veces se llama, como es la pastora, entonces se le llama a ella delante del pastor, como para que el pastor la regañe, como si fuera hija de él. ¿Sí me hago entender? Porque detrás de cada acción también hay un objetivo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo cuando vas a llamar a aquella persona? Eso también es lo que tienes que mirar, porque por eso te dije que no estés herido, que no tengas rabia, que no estés lleno de resentimiento. Ora, si es posible ayuna, para que lo que está dentro de ti salga. Porque tú lo que vas es a tratar de corregir un error. No porque tú te vas a querer vengar. Y a veces se llega temblando de la rabia, que vengo, hermano, para que tú... Eso no es lo que dice la Biblia. No. Se lanzan cosas de fallas de algún hermano delante de todos para hacerlo quedar mal. Se lanzan cosas del pastor o de la pastora delante de todos. ¿Para qué, hermano? Para hacerlo quedar mal. ¿De qué hay detrás de esa acción? Si el conducto bíblico es llamarlo a solas. Entonces, tengamos eso en cuenta. El primer paso es llamarlo a solas. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es, si no te oyere, si no te presta atención, si te dio, ¿quién dijo? Toma aún contigo a uno o dos testigos para que en boca de, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Miren, a veces se dan las cosas, se hace así, porque tenemos la mala intención de hacer quedar mal al otro, ¿verdad? Que en vez de llamar a solas al hermano y arreglar la situación a solas con el hermano, y una vez se va derechito ante el pastor y se le dice: pastor, me está pasando esto y esto con fulano de tal. El conducto regular es llamarlo a solas. Se llamó a solas. Eso tiene que quedar entre los dos. Nadie tiene más que enterarse. No, yo tuve tal conflicto con el hermano fulano y yo lo llamé a solas y le dije. ¿Por qué los demás tienen que enterarse? A ver, eso tiene que quedar entre los dos. Que el hermano que tú le llamaste la atención lo diga después, no, que el hermano me reconvino, yo estaba equivocado en tal cosa y este hermano habló conmigo
y de verdad yo entré en razón. Ya él lo hace a manera de testificar, si es que lo va a hacer a manera de testificar, porque también puede darse que va a querer dejarte como un zapato delante de todo. Vuelvo y digo, a veces hay las malas intenciones, las malas intenciones, que eso es muy peligroso, con las malas intenciones. Bueno, entonces si lo llamaste a solas, hablaste con él, no se lo digas a nadie, nadie más tiene que enterarse. Si ya se aclararon las cosas, todo debe quedar ahí, más nadie debe enterarse. Pero si las cosas continuaron, entonces llama a 2 o 3 testigos para que medien en el asunto, para que intervengan en el asunto. Ahora, ¿cuáles son esos 2 o 3 testigos? No es el hermano carnal de la iglesia, no es un primo tuyo, no es tu esposa, no es tu esposo, que muchas veces no maneja las cosas adecuadamente. A quienes tú debes llamar es al pastor y a la pastora directamente. Pastor, mire, yo tengo tal problema con un hermano y yo quiero llamarlo porque quiero que delante de usted aclarar las cosas, porque ya traté de hacerlo a nivel personal y ese hermano no se corrigió y me sigue afectando su conducta, me sigue haciendo daño. Ya, porque que ese hermano está pecando contra ti, es contra ti. ¿Sí ves? Entonces llama al pastor, a la pastora, no llames al nuevo, al recién convertido, no lo afectes de esa manera, no le pongas carga que no debes tomar. Entonces llama al pastor, llama a la pastora, y el pastor y la pastora se pondrán de acuerdo y decidirán si llaman a una tercera persona que medie en el asunto, que sea testigo ahí. ¿Sí ves? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, ¿qué van a hacer ellos? A estar escuchando. No es para que le caigan al otro. Vuelvo y digo, a veces la intención es hacer quedar mal al otro. Ahora, si tu conflicto es con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que ya lo llamaste a solas, pues llama al pastor y a la pastora para que estén allí. Ahora, si el conflicto es con el pastor o con la pastora, pues ya te expliqué. Entonces, ¿cuál es el conducto regular, hermano? Que comúnmente nos saltamos, que comúnmente se salta dentro de la iglesia, es que no se llama al pastor cuando el conflicto es con el pastor, sino que va y se le dice a otro pastor: el pastor está haciendo esto y esto mal. Cuando es la pastora, no se le llama a solas a la pastora, sino que se le llama delante del pastor para hacerla quedar mal a ella. Cuando el conflicto es con el pastor, entonces no se le dice muchas veces a la pastora, porque a veces también la intención es dejar mal al pastor delante de la pastora. Entonces viene y se saltan y se van donde otro pastor de la misma misión o de otra misión. ¿Cuál es la intención ahí, hermano? A ver, ¿por qué no te vas a la Biblia si eres tan espiritual, si eres tan maduro como para hacer un juicio de que tal cosa está mal? Porque es que a veces nosotros apreciamos que algo está mal desde nuestro tamaño espiritual. Cuando yo estaba pequeña, a mí me parecía mal que mi mamá me pegara, pero ahora que soy adulta, lo que me parece mal es la manera como mi mamá me pegaba. ¿Sí ve que cambió las cosas? Cuando yo era una niña espiritual, yo habían cosas que las veía mal de los pastores, pero ahora que estoy pastoreando,
me doy cuenta que lo que ellos hacían era lo correcto, algunas cosas no que las hacían bien, pero el mecanismo era el que no era el adecuado. ¿Por qué? Porque ahora que ya tengo más tiempo puedo ver las cosas desde un punto de vista distinto. Entonces, por eso te pregunto, ¿tú tienes la madurez como para analizar que de verdad eso está mal? ¿Tienes la madurez? Porque esto no se trata que tanto conocimiento bíblico tienes, es tu madurez espiritual. Entonces, por poner un ejemplo, yo a veces veo que mi esposo se está equivocando en algo y yo le digo, David, a mí me parece que tú te estás equivocando en esto. A mí me parece que tú cometiste un error en esto. Con mi anterior pastor, yo le decía, pastor, a mí me parece que usted dijo mal esto y esto y esto. Y él me explicaba, lo dije así por esto y esto. Pero habían veces en que él me decía, tienes la razón, manita, no lo vuelvo a decir así. Y eso, antes de yo irle a decir, yo oraba 2 y 3 días. Yo no iba con el corazón tucu, aunque las cosas fueran que a mí me estuvieran afectando, porque habían cosas que me afectaban a mí. Hay decisiones que a veces toma mi esposo y a mí me parecen inadecuadas y yo le digo, a mí me parece que no es adecuado. O voy al Señor y yo le digo, Señor, mira lo que está haciendo él, a mí me parece que no es así, pero ¿tú qué piensas de esto? Házmelo entender a mí, si yo soy la equivocada. Y voy a donde él y le digo, a mí me parece. Él me dice, estás equivocada tú en esto y en esto. Yo quedo así como que con la duda y sigo delante del Señor. Señor, si yo soy la equivocada, busca a alguien que le diga si es así. Aclara las cosas. Pero yo no llego a comérmelo a tratar de comérmelo vivo porque yo creo que tengo la razón. ¿Sí ve? Porque a veces, vuelvo y digo, recalco, hay una doble intención, o se nota una doble intención en lo que hacemos, por la manera como lo hacemos, y por eso la Biblia nos dejó un orden aquí. Entonces, no nos dijo específicamente a quiénes deberíamos llamar, pero debemos aprender quién es el conducto regular, cuál es el conducto regular directo para hacer el llamado de atención, para hacer la corrección. Porque tenemos que llamar primero a los de afuera, ponerle las quejas al de afuera. Como cuando mis hijos estaban pequeños, llegaban vecinos a ponerme quejas de mis hijos y yo los escuchaba y yo les decía, bueno vecino, yo voy a mirar a ver qué pasó. Y salían muchas veces refunfuñando, yo no sé ni para qué vine, porque ¿qué querían ellos? Que yo cogiera la correa y les pegara delante de ellos, y yo no lo hacía. Yo venía y escuchaba lo que decían los vecinos y escuchaba después a mis hijos a ver qué fue lo que pasó. No, ¿qué pasó esto? Eso le pasa por estar metido en la casa ajena, eso le pasa por andar en la calle. Si veía que el vecino tenía la razón, o les llamaba la atención o cogí y les pegaba, ya, para que no lo volvieran a hacer, si ya les había llamado la atención anterior en otras oportunidades. Pero mi objetivo era no hacer pasar pena a mis hijos delante de los demás, era corregir. Porque a veces también nuestro objetivo es vengarnos de nuestros hijos, porque creemos que tenemos la razón. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender que esos testigos deben ser las autoridades de la iglesia. Ya. Vamos a mirar también qué dice 1 Corintios capítulo 6. Ojo, hermanos, que a veces somos nosotros los que fomentamos los conflictos, los agrandamos más en vez de aclarar, empequeñecer. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice, porque si alguno tiene una conversación con otro, y él no entiende, ¿cómo podrá enseñar a otros? ¿O acaso no saben que
o disminuirlo, o como usted lo quiera hacer que desaparezcan. Lo que hacemos es agrandarlo. 1 Corintios capítulo 6 versículos 5 y 8 dice aquí: para avergonzaros lo digo, pues ¿por qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta que entre vosotros tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué no sufrir el agravio? Que somos buenos para reclamar, somos buenos para estar. Lo único que nos hace falta es, mire, ponernos los guantes y levantar la otra trompa, porque aun cuando estamos hablando con esa otra persona, dice que para arreglar las cosas, nuestro tono de voz es inadecuado. Ni llamamos, no utilizamos los conductos regulares, sino que se va a la policía, se pone en demanda al hermano, siendo que muchas veces nosotros somos los culpables. Que dice la Biblia que no salgamos de fiadores. Entonces va y se sale de fiador al hermano por la nevera, por la lavadora, por la estufa, y ese hermano nos quedó mal y vamos y lo demandamos. ¿Quién tiene la culpa ahí? Usted y yo, porque la Biblia nos está diciendo que no. Pero entonces también que cuál es el tercer conducto regular que tiene la Biblia allí, cuando ya se le ha llamado a solas, ya se le habló delante de 2 o 3 testigos y tampoco hizo caso omiso. Dice en el capítulo 18 de Mateo, versículo 17, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Cuando ya se pasa a estos extremos, tiene que ser con el permiso de los pastores, ¿no? Que los pastores mismos se encarguen de dar ese anuncio. Hermanos, se les anuncia que el hermano fulano es mala paga, le gusta tomar prestado y no paga. Porque hay cristianos que se la dan de muy santo y son pícaros. Todo lo que se les presta a Dios luz que no mala paga, y son muy espirituales. No es que enseguida tú se lo vas a decir a todo el mundo. No, hermano, tú tienes que cuidarle la espalda, la reputación al otro hermano, porque todo el mundo tiene que enterarse. Todo tiene que ser manejado adecuadamente. Ponte de acuerdo con tus pastores, maneja todas las cosas con tus pastores. Ay, no, es que yo no le digo nada porque es que el pastor después me va a llamar la atención. Ay, que yo no le digo nada porque es que después se agrandan más las cosas, porque después se una bomba. Hay pastores que a veces son muy comunicativos, eso sí es verdad. Pero el pastor que tú tienes o la pastora que tú tienes, a ver, es comunicativa. Es un periódico, una periodista. O sea, no de profesión, sino ni en la lengua larga. Porque cuando nosotros somos así, que no le queremos contar lo que está sucediendo a los pastores, ¿qué está pasando ahí, hermano? A ver, o sabes que te van a llamar la atención a ti porque tú eres el culpable, o tú estás diciendo con eso: no soy amigo de ellos, o ellos no son amigos míos, o ellos son chismosos. A ver, o no son sabios, no son prudentes para manejar la situación.
A ver, ¿cuál es tu punto de vista ahí? Y puede que el punto de vista tuyo sea el equivocado. Entonces necesitamos, cuando ya alguna persona se llega al extremo de que toda la iglesia se entere de lo que está sucediendo y se le tenga por gentil o publicano, o sea, por una persona inconversa, ese debe ser el último recurso, pero debe ser en unión con los pastores, no por tu propia cuenta, porque el comunicativo puede ser tú. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no actúes con ligereza, aprende a agotar los recursos bíblicos, buscando no tu propio beneficio, sino el beneficio de todos, el beneficio tuyo también, no sea que tú también seas tentado. Maneja la situación como tú quieres que la manejen, cuando el del problema seas tú, como quieres que los demás la manejen contigo. Recuerda que tú no eres juez, Dios a ti no te ha puesto por juez. Aprende a analizarte, y que tal vez tú seas peor que esa persona. Dios te ha puesto a sobrellevar la carga de los demás y no a pensar en ti mismo, en tu propio beneficio, sino mirar que siempre debemos vivir en pro de la obra, en pro de la iglesia. Porque cuando cuidamos la reputación de la iglesia, cuando nos cuidamos el uno al otro, estamos cuidando del cuerpo de Cristo. Estamos procurando la unidad de la iglesia. La unidad. Si tú eres de las personas que ante cualquier conflicto de una vez te quieres sacudir la colita e irte para otra parte, irás a pasearte todas las iglesias del mundo. Porque no hay iglesia perfecta, porque ni siquiera tú eres perfecto, porque no estás tratando de sobrellevar las cosas. No estás tratando de darle buen manejo a las situaciones, y tal vez tú eres el que te pones allá a mirar los toros desde la barrera y empiezas a mirar, este se equivoca aquí, este está equivocado allá, tú eres perfecto, doña perfecta. Hermanos, aprendamos, por favor. No nos creamos lo que no somos, porque nuestros hechos demuestran la realidad de lo que somos. El espiritual aprende a sobrellevar la carga. El espiritual sobrelleva al débil. El espiritual sobrelleva al nuevo. El espiritual no le pone carga al nuevo. El espiritual es capaz de meterse en ayuno y oración, a gemir delante de Dios por la situación, pero también a decirle: Señor, soy yo el que me estoy equivocando. Soy yo el que no hago las cosas adecuadamente. Entonces, ¿qué demuestran tus hechos? ¿Qué demostramos con la manera como manejamos la situación? Porque hay una razón por la que Dios nos permite los conflictos, y es que se manifieste quienes son aprobados. Este tiene madurez, este ha crecido, este tiene amor por la obra, este tiene amor por el cuerpo de Cristo, este ama a los hermanos, este ama. A veces tenemos una cantidad de prejuicios tremendos y nos dejamos llevar por conceptos de otras personas y son equivocados. ¿Sabías tú eso? Alguien decía, si hay un hermano en la iglesia que es mala paga y tú ves que va a hacer negociación con el otro, no le digas nada, ora, porque puedes estar pecando por murmurador.
¿Sí ve? Pero ¿qué hacemos? Hermano, ojo, que ese hermano es mala paga, o yo. Eso es lo que muchas veces hacemos. Tenga cuidado. Ay, no, es que el celo de Dios me consume. Te voy a contar una experiencia que yo tuve. En una iglesia habían 2 hermanas. Una era amiga mía. Yo me había ido de esa iglesia, pero yo seguía en contacto con esa hermana. Esa hermana me contaba de otra hermana, que esa hermana era no sé qué, que esa hermana no sé cuándo, que esa hermana pito, que flauta, que chuchu. Bueno, esa otra hermana, terminaron todas 2 yéndose para la iglesia donde yo me había ido. Primero llegó la una y después llegó la otra, la que era mala cristiana. Y como yo tenía el concepto de lo que aquella amiga mía me decía, yo mantenía a esa hermana a la distancia. No era que no le hablaba, sino no quería meterme en problemas, porque aquella hermana era chismosa, era conflictiva, era una cosa y otra. Bueno, resulta y pasa que un día hubo una vigilia y la pastora que estaba dirigiendo la vigilia dijo: vamos a hacer una dinámica. Busca algún hermano con el que casi no te estés relacionando, y tú lo vas a tener, ponte ahí al lado. Yo vine y miré, y a la que vi así más cerca fue a ese hermano. Yo dije: uy, ahí está la hermana. Pero también dije: voy a acercarme a ella, Dios tiene que hacer algo en ella y en mí. Cuando me acerqué, la pastora dijo: abrácense y dile te amo en el amor de Cristo. Yo la abracé y le dije: te amo en el amor de Cristo. Y ella me dio un abrazo tan especial y me dijo: hermanita, la amo en el amor de Cristo. Ese abrazo a mí me derritió. Entonces cantamos una alabanza que nunca la había escuchado, que decía: sabía que eres especial, sabía que tienes un lugar en mi corazón. Es lo único que me aprendí, no me acuerdo de más. Pero había que mirarle a los ojos y decirle esas palabras. Y de ahí se rompió eso, hermano. Quedamos relacionándonos, quedamos tratándonos, y oh sorpresa, en la medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que esa hermana era totalmente distinto a como me la dibujaba la otra. ¿Y quién era la chismosa? Mi amiga del alma era la chismosa. ¿Sí ves? Entonces, ser muy comunicativo y dejarnos llevar por lo que dicen los demás es peligroso. Que tengamos mucho cuidado, porque mis amados, necesitamos aprender a dar amor, a que nos amemos los unos a los otros. En esto seremos conocidos si nos amamos los unos a los otros. Yo soy llamada a amar al otro. Yo soy llamada a soportar al otro, a tolerar a los demás. No que me toleren a mí, no que me amen a mí, no que me entiendan a mí, no que me sobrelleven a mí. Todo lo que queremos es que los demás anden detrás de nosotros. Y eso es muy, muy peligroso. Eso no es de espiritual, eso no es de un fundamento bíblico, eso es de personas con espíritu de rechazo, llena de resentimiento, llena de cuánta cosa hay, menos de espiritualidad. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos delante de Dios con respecto a nuestra vida espiritual y con respecto a nuestros hermanos? Ya que en los momentos de conflicto es cuando demostramos lo que en realidad somos, y muchas veces no nos damos cuenta
en la forma como reaccionamos. Son dos cosas que se manifiestan en medio de los conflictos. ¿Cuál es nuestra espiritualidad? ¿Y quiénes somos en realidad? Y hasta que no analicemos lo que es una verdadera espiritualidad, que no es precisamente hablar en lenguas y danzar, sino que se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu Santo, porque los que andan conforme a la carne no agradan a Dios. Cuando nosotros vivimos en contiendas, cuando vivimos en pleitos, no andamos conforme a Dios, sino conforme a la carne. Y así nos vivimos mordiendo los unos a los otros. No andamos de acuerdo a Dios, de cuál es nuestra espiritualidad y quiénes somos en realidad. Que casi nunca queremos analizarnos. Como dicen por ahí, el ojo siempre mira para afuera, pero la Biblia dice que nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos reprobados. Y somos dados a la crítica, a murmurar. Somos dados a mirar para afuera y a darnos las de muy. Ay, que yo no me junto con el hermano fulano porque es que se habla muy duro. A mí no me gusta andar con gente gritona. Yo no me junto con la hermana fulana porque se habla muy pasito. Y tiene uno que, ¿qué dijo? Yo no me junto con el hermano fulano porque es que se camina muy rápido. Y tengo que andarle diciendo, hermano, pero espéreme. Yo no me junto con el hermano fulano porque es que anda muy despacio. Siempre hay algo que no nos gusta del otro. Mire lo que dice Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Vivimos tratando de despedazarnos como fieras. Y eso no es de espiritual, eso no es de cristiano, eso a Dios no le agrada, eso no es de Dios, eso divide, eso fomenta la división, eso no es de alguien que ama, eso no es de alguien que ha madurado, eso no es de alguien que ha conocido a Dios. Si tú esperas que te amen, si tú esperas que te entiendan, si tú esperas siempre que los demás sean los que hagan contigo las cosas, no es así, hermano. No te comportes como niño inmaduro, como niña inmadura. Involúcrate, porque los demás están allá hablando y tú estás por allá retirado. Ay, que es que los hermanos me miran feo. Hermano, cuando uno anda en la carne, uno ve que los demás son los del problema, pero el del problema es uno. Jamás cuando tú andes en la carne o cuando yo ande en la carne vamos a tener una perspectiva real de las cosas. El que tiene una perspectiva real de las cosas es el que anda en el espíritu. Porque el que anda según la carne le ha abierto puertas al enemigo y el enemigo comienza a hablarte a la mente, a hablarte a los oídos y a azuzarte y a encender más el fuego para que tú te pongas peor, para que tú te vayas de una parte y a otra. Entonces no vas a crear fundamento en ninguna parte. Tú tienes que levantarte. No hay cosa más peligrosa que un cristiano carnal, porque un cristiano es carnal y un cristiano frío, un cristiano tibio es más peligroso que un barbero con hipo, porque es muy dado, mira, a la murmuración, es muy dado a la crítica, es muy dado al señalamiento, es muy dado a mirar las cosas que no son. Y te lo digo porque yo pasé por todo eso.
Y yo no estoy justificando fallas, yo no estoy justificando pecados, porque si algo me ha enseñado a mí el Señor es que debo restaurar al que pecó y ser cortante con el pecado. Al pecado llamarle pecado, pero tratar de restaurar al que pecó. A eso es que Dios me ha llamado, no a juzgarlo, no a hundirlo más de lo que ya está. Aprendamos a ser conscientes, aprendamos a meter el hombro, aprendamos a apoyar, aprendamos a respaldar a los pastores, aprendamos a respetar a los pastores, a no pasar por encima de su autoridad, porque cuando tú pasas, vas y le cuentas a otro que el pastor esto, lo otro, y no has hablado directamente con el pastor, tú te estás comportando como chismoso, como chismosa, como aquellos vecinos cuando llegaban a mi casa a ponerme quejas de mis hijos con la intención de que yo les pegara. O sea, ¿qué va a hacer el otro pastor? A ver, dime tú. Si tú eres el que estás viendo, ¿por qué no te acercas con sinceridad? Si tú te consideras buen amigo, amiga de los pastores, ¿por qué no te acercas y le dices, pastor, usted no se estará equivocando en mí? Hay amistad, hay sinceridad, hay hermandad, hay fidelidad, hay honra, hay respeto. Y no solamente hacia los pastores, es hacia los hermanos en la iglesia. Lo amo, la valoro, la respeto. Es mi amigo, es mi amiga. Y no estoy hablando de cubrir el pecado, porque las cosas malas están malas. Y si algo aprendí de una hermana, una reacción que a mí me gustó mucho fue que ella se enteró de algo que alguien estaba haciendo mal hecho y le dijo, eso que tú estás haciendo está mal hecho y te doy 3 días para que se lo cuente a los pastores. O se lo dices tú o se lo digo yo. Eso es hermandad, eso es amor. Porque cuando el pecado está ahí tapado, el diablo está, mire, aplaudiendo. Esta enseñanza lo que trata es que tú y yo aprendamos a darle buen manejo a los conflictos en la iglesia. El manejo adecuado, el manejo correcto, el manejo bíblico. A que no seamos desleales el uno con el otro. El amor no es palabras, el amor no es simple sonrisa, el amor son hechos, es comportamiento, porque no podemos estar saludando de abrazos, chupos y besos, pero nuestros hechos están demostrando que somos infieles, que ni siquiera sabemos ser amigos. Y se nos hace fácil, me voy y me voy. Se va, pero ¿por qué se va? Bueno, cuando tú te vas, no estás dejando mal parada la iglesia, no todas las veces, lo estás dejando mal parado. Agota los recursos bíblicos, agótalos, porque tal vez el del problema eres tú, tal vez tú eres el que está generando conflicto, tal vez tú eres el que no tienes hermandad. Tal vez tú eres el que no te unes, tal vez tú eres el que no demuestras amor, tal vez tú eres el que no brindas amistad, tal vez tú eres el que no te sujetas. Tal vez. Porque a veces hay hermanos que salen de abogado por otro hermano porque el pastor les puso una norma, porque el pastor les puso una regla, porque el pastor lo disciplinó. Pero no se dan cuenta que es que ya internamente se ha hablado con esa persona, no se dan cuenta que es que así como contigo se te ha exhortado en privado, con aquellos también. Entonces somos muy dados, es que el pastor como que no se da cuenta, es que el pastor como que, es que la pastora, es que murmurando. ¿Por qué no te acercas y le preguntas al pastor, pastor, usted se está dando cuenta que el hermano... ¿Por qué más bien no haces eso? Ve a la cabeza, ve y pregunta. Ay, no, porque es que como es el hermano fulano, la hermana fulana no le dicen nada. ¿Tú estás seguro?
¿Tú estás segura? Ah, pero a ti te gusta que te llamen en privado. ¿Por qué no te gusta que llamen en privado al otro? Al otro sí que le llamen en público y a ti que te llamen en privado. ¿Recibe? Aprendamos a comportarnos con los demás como queremos que se comporte con nosotros, porque con la vara que medimos seremos medidos. Y antes de tú llegar a decir, es que de mí están hablando, pregúntate cuántas veces tú has hablado primero de otro. Eso lo dice ahí en Eclesiastés, no me acuerdo en qué parte, pero eso lo dice Eclesiastés, que tal vez hayamos hecho eso primero. Entonces es necesario que entendamos que estamos siendo probados, que estamos siendo enseñados, que estamos siendo evaluados, estamos siendo calificados. Todos. Tú tienes que darle cuentas a Dios, el otro hermano también, los pastores tienen que darle cuentas a Dios. Tú estás pasando por un proceso, el otro está pasando por otro. La iglesia es un sitio que, además de ser una clínica del alma, donde el uno llegó cojo por una parte, el otro llegó afectado por otro, el otro es un sitio lleno de cables pelados por diferentes partes, y medio entra un brisón y choca el uno con el otro y puede botar chispas, y no precisamente de amor. Pero necesitamos, hermano, vea, enmendar, sanar, y que así como tú estás siendo sanado, el otro también. Así como tú estás siendo restaurado, el otro también. Porque no te metes en el grupo de los que ayudan, de los que apoyan, en vez de estar siempre en el grupo de los que quieren siempre ser los atendidos, los arruchados. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Si tienes más de 3 meses, 6 meses, ya no eres tan nuevo, y mucho menos si ya tienes más tiempo de estar en el evangelio, porque tal vez viene de otra congregación. Ese tiempo también tú lo tienes que sumar. ¿Quién eres tú? Pero no quién eres tú para que te tengan en un estatus. ¿Quién eres tú que tienes que ayudar y no lo estás haciendo? Sino que más bien estás haciendo carga para la iglesia, para los pastores. Amados, ayudémonos el uno al otro, apoyémonos el uno al otro. Tal vez este tema ya lleva 1 hora y 27 minutos, pero es necesario que aprendamos que en medio de cada situación estamos siendo probados. Nunca esperes que a ti te visiten cuando estés enfermo. Dios está ahí contigo. Nunca esperes que los demás hagan contigo las cosas. Cuando tú tengas la oportunidad, hazlo con los demás. Que cada situación que pasa es Dios contigo probándote. Ay, que la iglesia debió. ¿Y tú? Es que la iglesia debió, o los pastores debieron, y tú. Tal vez Dios no los dejó, tal vez Dios no se los permitió. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor tuyo? Que, hermano, nunca es suficiente. Siempre debimos haber hecho más. Pero siempre queremos que los demás hagan las cosas, y nosotros estamos en espera de que nos hagan a nosotros. Entonces, espero en el Señor que esta enseñanza haya sido de bendición. Si es de bendición, compártela con otros hermanos, y Dios te bendiga y Dios te guarde.